Hola, muy buenas queridos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el pasado 25 de noviembre en algunos de los dos seminarios impartidos. Bienvenidos a todos aquellos que lo hacen por primera vez y muchas gracias a los que siempre apoyan la causa mes tras mes. En este vídeo les hago un resumen de lo que fueron los dos seminarios tanto para España como Argentina. Es un verdadero placer para mí poder compartir todos estos conocimientos y experiencias acumuladas del mundo financiero y las nuevas tecnologías para poder saber cómo beneficiarnos de los criptoactivos y sus derivados. Los invito asimismo a que me sigan por las redes y que compartan el material si lo consideran de valor para sus queridos y sus allegados, y así poder continuar creciendo con nuestra comunidad colaborativa. Unas cositas a tener en cuenta. Primero, antes de empezar, vamos a tener boli y papel para apuntar cualquier duda que tengamos. Vamos a reservarnos 90 minutos aproximadamente, que es lo que va a durar esta sesión. Vamos a extendernos un poco más. Tener muchas ganas de aprender, porque aquí no nos vamos a dormir, vamos a estar activos. Y siempre es importante la actitud. Dejar a mano el móvil, pero en silencio para que no moleste, pero sí tenerlo para algunas sorpresitas que vamos a estar ofreciendo hoy. Si seguimos manteniendo ese niño que tenemos dentro, pues disfrutaremos de jugar, porque habrá sorpresitas en el final, así que los animo a que se queden si no se aburrieron en el trayecto. Dicho esto, continuemos. Y vamos a hablar de herramientas y estrategias para superar incluso esa independencia financiera y darle una vuelta de rosca más, ir a por la paz financiera, que incluso es más importante que esa libertad. Y lo vamos a desglosar porque vamos a tratar de criptomonedas y las nuevas tecnologías. Entonces lo vamos a desglosar en tres grandes bloques. El primero va a ser el dinero, con la política monetaria, el sistema en el que estamos inmersos, y las finanzas personales, esa materia pendiente que pues estuviera bien que nos hubieran ayudado un poco en el colegio, por ejemplo, con estas cositas. El segundo bloque será de Bitcoin, nuestro amiguito, las criptomonedas y cómo funciona la cadena de bloques, todo de manera muy general, porque si no, los 90 minutos, que ya es muy apretado, lo extenderíamos a semanas. Y el tercer bloque ya lo vamos a hacer un poco más práctico, vamos a ver qué agentes están involucrados en todo el ecosistema, cómo podemos beneficiarnos de ello y qué puedo hacer yo por todos ustedes. Entonces, vamos directamente al dinero. Y para saber a dónde vamos, primero tenemos que saber a dónde estamos. Y para saber a dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. Para lo cual, vamos a hacer un breve repaso de la historia del dinero. Tenemos que saber qué es el dinero, vamos a ver sus características, y luego por qué el oro fue el mejor dinero durante los últimos 5.000 años de historia. Muy bien, un poco de historia, breve, sin profundizar demasiado, pero para tener en cuenta cómo fue evolucionando el dinero. Empezamos con el trueque, intercambiando vacas por gallinas, gallinas por carne, carne por pedazos de tierra y así sucesivamente. Luego pasamos al dinero primitivo y con esto me refiero a las piedras ray de la Micronesia, a las cuencas de vidrio de África, y no eran más que materiales que estaban en la tierra y que tenían gran valor para las sociedades en las que estaban estos materiales. ¿Por qué tenían gran valor? Porque eran difíciles de extraer, difíciles de conseguir, y además todos creían que en el futuro iba a valer más. Con lo cual es una de las características que veremos luego que es muy importante en el dinero. Luego ya, para unificar un poco el sistema, lo que empezó a hacerse fue acuñar monedas metálicas y que por lo menos en esa
globalización ya de 1400, 1300 ya, se empezaba a acuñar las primeras monedas metálicas. De allí, más cerca ya del día de hoy, pasamos a las notas bancarias de papel, que en definitiva eran un recibo por lo que nosotros le habíamos dejado al banco. Mucho más cercano en el tiempo ya, y en esto somos todos contemporáneos de esta época, es la moneda fiat. Y lo interesante aquí es el concepto de fiat, que ya viene de arbitrariedad, viene de autoridad, viene de obligatoriedad, incluso, desde la etimología de la palabra. Y es así como esta moneda es prácticamente impuesta. Y a día de hoy, no sé si en Argentina se seguirá usando mucho efectivo, pero cierto es que aquí en Europa cada vez menos, cada vez menos. Si hay algo que me asombraba era cuando hablaba ya con mi padre y decíamos, qué locura cómo pagar un café con tarjeta de crédito. Y la verdad es que hasta incluso hoy la panadería, la barra de pan, 35 céntimos, 40 céntimos de euro, igual lo pago con el móvil, ni siquiera con la tarjeta. Así que veamos cómo fue evolucionando eso y por qué están viniendo las criptomonedas. Y ahí, esta es la lectura que incluso hice yo en su día. Bueno, hombre, esto se está digitalizando, entonces posiblemente el dinero cumpla el mismo camino. Sabiendo cómo fue evolucionando la historia del dinero, vamos a tomar en cuenta algunas de las características que tiene que tener este para cumplir y ser un dinero. Porque vamos a diferenciar por qué una cosa es dinero y otra cosa es la moneda. Y cómo a veces confundimos los términos. Para que el dinero sea dinero, tiene que ser un medio de intercambio. O sea, nosotros tenemos que tener algo para intercambiar una cosa por otra. Así como empezamos con el trueque, luego se entendió y descubrimos que podíamos tener un medio que las dos partes, tengamos en cuenta como medio de intercambio, justamente, que lo usemos para transferir valor entre una cosa y otra. La segunda característica del dinero es que nos tiene que permitir contar. Nos tiene que servir 3 de aquí, 4 de allá, le quito una, nos tiene que servir para contar. Tiene que ser transportable. Nosotros podemos tener un piso y utilizarlo como bien de intercambio, podemos contar pisos también, pero difícilmente podamos transformar ese piso en dinero líquido para poder comercializar, porque no lo puedo mover de donde está el departamento. Tiene que ser divisible y acumulable. De aquí que lo fraccionemos en céntimos para acumularlo y para que sea divisible y poder tener un día a día mucho más cómodo. Quinto aspecto, la fungibilidad. Y es el término un poco más raro de aquí. Y es como fungible se entiende a que mis 100 dólares valen los mismos 100 dólares que tienen ustedes en el bolsillo en América y mis 5 euros valen los mismos 5 euros aquí en Europa, tanto míos como, por ejemplo, de Juanca que nos acompaña desde Canarias. Que un bien es igual que el otro, el mismo bien es igual que el otro. Y el sexto aspecto, y desde mi punto de vista más importante, es que sirva como reserva de valor en el tiempo. Y aquí es donde principalmente radica esta gran diferencia entre moneda y dinero. Porque, como veremos en la parte de política monetaria, la moneda fiat fue perdiendo valor desde que creció. Y una anécdota muy interesante es que casi ninguna se mantuvo en el tiempo. Y el oro cumplió como mejor dinero de los últimos tiempos por las propiedades físicas, que es inalterable, que no se corroe, que ni siquiera la alquimia de los últimos 1000 años pudo transformar plomo en oro.
Es un bien súper vendible. Y con vendible, el concepto de vendibilidad me refiero a que casi siempre va a haber alguien dispuesto a comprar lo que yo estoy vendiendo. Si yo quiero utilizar mi nevera, mi heladera como medio de intercambio, pues no sé cuánta demanda tendrá ese bien. Ahora bien, el oro casi siempre puede tener una contraparte que sí me lo acepte. Por eso el efectivo es el bien más vendible del mundo. Casi todos me van a aceptar efectivos en la mano. El tercer aspecto súper importante del oro es la escasez. Es un bien súper difícil de extraer, carísimo y además se encuentra en pocas cantidades en la tierra. Y ese principio de escasez es lo que hace que tenga mucho valor. Porque ahora relacionado con el ratio de existencia-flujo o el stock-to-flow en inglés, sabemos que difícilmente se pueda inundar el mercado con mucho más oro del que ya hay existente. Ese ratio, dependiendo el número de ese ratio, será un mejor o peor dinero a lo largo del tiempo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a cómo funciona el sistema monetario que tenemos hoy en día. Y no vamos a ir tan atrás en la historia, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, hasta la Primera Guerra Mundial, principios de siglo, Primera Guerra Mundial hasta el periodo de entreguerras, todo dinero que había circulante tenía que estar respaldado por oro en las arcas de los bancos. Con esa nota bancaria de papel que nosotros íbamos y nos daban X cantidad de notas bancarias en función de la cantidad de oro que nosotros le entregábamos. Ahora bien, en los años 70 ese patrón quedó en desuso, cuando se firmó y ya el oro dejaba de ser reserva de valor a nivel mundial para que el dólar se convierta en ese refugio. O sea que la moneda más fuerte del último siglo, que es el dólar, estaba respaldado por el propio dólar. ¿Y cómo se llega a este punto? A través de todos los acuerdos que se fueron firmando antes, como en la década de 50 el pacto de Bretton Woods, de los mayores bancos que se compaginaron para pasar, a empezar a dar esos primeros pasos en ese cambio de patrón. El Banco Internacional de Pagos, que poco se habla de él, pero es el ente más poderoso si en finanzas nos referimos. La creación del Banco Mundial, del Fondo Internacional y Fondo Monetario Internacional. Casualmente todo esto nace en la posguerra, o sea, a principios de la posguerra, 50, 60. La Commonwealth son todas comunidades intrabancarias de estas entidades que se alían entre ellas para llevar el control de no solo los pagos y los movimientos, sino que incluso de la emisión monetaria. Cosa que ahora veremos por qué viene a todo esto, ¿no? Entender que los bancos centrales no son tan públicos como creemos que son, porque la Reserva Federal, creada en 1913, en realidad fue un banquero particular, JP Morgan, aliado a otras personas de mucho poder, quienes firmaron. Y tanto es así que las reservas, los bancos centrales de todo el mundo, pues terminan respondiendo al Banco Internacional de Pagos y al Commonwealth. Y ahí es donde Bruselas y la City de Londres también empiezan a cobrar mucho más valor. Nombrar simplemente que a través de la tasa de interés se incentivan las inversiones o se incentivan las desinversiones. Te subo la tasa, hago más atractivo que inviertas en mí, te bajo la tasa, pues nos podemos ir a los ladrillos, como se han hecho, o al oro, dependiendo de la situación mundial en la que estemos pasando, si estamos en hiperinflación o crisis deflacionaria. Nombrar simplemente el sistema de pago SWIFT, que en concordancia con esta serie de alianzas que los bancos fueron firmando, una de ellas fue el conglomerado SWIFT, que es
un protocolo de pagos internacionales. Y cabe destacar en este sentido la reserva fraccionaria como herramienta de apalancamiento para todas estas instituciones, en la que por cada 100 euros, 100 dólares que yo le ingreso al banco, ellos tienen potestad de prestar hasta 95 de esos 100 que yo le acabo de depositar. Por eso también, cuando yo luego voy a pedir mi dinero, difícilmente lo tengan, porque ya se lo prestaron a otro. Y si a ese otro, que también le deposita 100, puede prestar otra vez 95, se sigue maquinando. Interesante de aquí, además, es que, por ejemplo, lo que les decía, hasta más o menos los años 30, la nota bancaria en papel todavía era certificada por oro. Todavía era certificada por oro. Pero ya luego, nosotros con este billete íbamos y nos tenían que dar ese precio, la cantidad de ese billetes en oro. Luego ya, a partir de los 70, como les decía, el billete del dólar pasa a ser respaldado por la propia deuda del dólar. Y lo curioso aquí es que hay un estudio, se hizo un estudio, en el que se estudiaron todas las monedas de curso legal que hubo en la historia. Y paradójicamente, cuando llegaron a la letra B, por orden alfabético, y habiendo analizado más de 600 monedas, muy curiosamente todas tendieron a cero a lo largo del tiempo. Por eso no me asombra que este gráfico hasta fecha del 2019 de la Reserva Federal Estadounidense, creada en 1913, haya tenido este comportamiento en función de la capacidad de ahorro, la capacidad de pago que tiene cada billete. Empezamos en 100%, porque un billete de 100 podía comprar 100 cosas, dicho muy burdamente, y a día de hoy no, pero ya en el 2019 puedo hacer con esos mismos 100, 3,8. ¿Por qué va a ser distinto ahora? Siendo que en el 2020 se emitió el 22% de todos los dólares circulantes que hay en el mercado. En un solo año se emitieron una cuarta parte de todo lo que hay circulando. Normal que hoy tengamos una inflación del 4 o 5% aquí en España, por lo menos, mensual. Interanual, ¿no? Muy bien, viendo este panorama general, teniendo un poco los primeros pasos de cómo se movió el dinero, vamos a ir ya a nivel más particular. Y es esa asignatura pendiente por la que no pasamos y sí muchos nos fuimos despertando a lo largo del camino. Y en ese sentido hay mucha bibliografía al respecto, mucho gurú también, pero cierto es que cada maestro tiene su librito. Y desde mi punto de vista, con la experiencia que llevo en finanzas y lo que fui incorporando a lo largo de estos últimos años, priorizo y destaco estos tres aspectos en función de las finanzas. El ingreso, el flujo que lleva ese dinero, ese ingreso, y el tiempo. Y aquí en el tiempo vemos el bien más importante, porque es el recurso más escaso, por un lado, y segundo, y quizás el menos valorado, pero para la vida, no solamente para las finanzas, para la vida. Entonces, dentro del ingreso, yo lo divido de esta manera. En los ingresos activos, que son todos aquellos en los que yo le dedico tiempo para tener un ingreso, una nómina, un salario, ser empleado, ser autoempleado, tener un negocio, pero ser el que lo tracciona. Todo aquel ingreso que depende directa e indirectamente de mí, que si yo no estoy, no ingresa. Y luego tenemos los ingresos pasivos, que por el contrario son aquellos negocios, aquellas fuentes de ingreso en las que no dependen directamente de mi tiempo y de mi ejercicio. Cierto es también que esa imagen de la playa sentado en una reposera con un daiquiri mirando el mar como libertad financiera, por lo menos no es lo que yo me imagino ni como creo que funciona.
porque la mayoría de los millonarios y mega multimillonarios, incluso teniendo sus múltiples fuentes de ingresos pasivos, siguen estando activos, porque amamos lo que hacemos. Punto pelota. Entonces, no se trata de estar tirados sin hacer nada, sino de construir esas fuentes de ingresos pasivas para que nos permitan hacer otras cosas. Súper importante, en mi experiencia además, porque soy un poco nerdy y me gustan los libros, a mí me hizo un clic brutal Padre Rico, Padre Pobre. Viejo, si estás por ahí, gracias y perdón por no pillarlo antes. Porque sí, me acuerdo que, Maxi, léete este libro. No, que ya lo empezaste a leer. Sí, vale, papi, sí, sí. Cuando al paso del tiempo lo terminé, dije, qué salame lo tendría que haber agarrado antes. Por eso, gracias, viejo. Piensa y hágase rico. Otro talismán de la bibliografía emprendedora. El hombre más rico de Babilonia y otras cositas más. Lo importante aquí, más allá de las herramientas que podemos ofrecer, es la psicología con la que hemos de trabajar, esa mentalidad. Y es lo que termina siendo la real diferencia. Entonces, si ya tenemos un ingreso, tanto activo, y estamos construyendo los pasivos, quiero destacar también que no se trata de ser uno u otro, sino normalmente vamos a conjuntar las dos partes. Porque tenemos cómo administrar ese flujo de ese ingreso que estuvimos teniendo. Y lo podemos hacer de manera de administrar un flujo de capital con un incremento patrimonial. Me compro el piso, la casa a 100, espero 5 o 10 años, la vendo a 300. Genial, gané un montón de plata, sí, pero ¿y en esos 5 o 10 años qué hicimos? Tengo la otra opción de comprar esa misma casa por 100, alquilarla, que me genere flujo de caja, que es ese dinero líquido que nos permite tener esa renta, y que además, dentro de 5 o 10 años, esa casa valga 300. Entonces, combinamos las dos cosas, con el ejemplo de la casa, porque es el más común. Y el tercer aspecto es el tiempo. Y el tiempo lo veo como coste de oportunidad, por un lado, y con esto me refiero a que ¿cuánto me sale A? Pues no comprar B, llevado a dinero, llevado a inversiones. ¿Cuánto me sale tener el dinero invertido en un activo, en un producto que me genere un 10, un 20%? Pues no tenerlo líquido. Y tenerlo líquido, ¿qué precio tiene para mí tener el dinero líquido? Pues no tenerlo invertido en un 10 o un 20%. Eso es el valor que se le da relativo de uno con el otro en este caso, a los bienes en relación al tiempo como coste de oportunidad. Y el otro aspecto interesante es hacer una media móvil de las compras periódicas que podamos ir adquiriendo. Siguiente paso, pero dentro del mismo terreno, son 3 cositas más sobre las finanzas y el dinero que sí me gustaría recalcar. Y una es el factor psicológico. ¿Cómo nos afecta el dinero? ¿Nos afecta para bien? ¿Nos afecta para mal? ¿Lo sufrimos? ¿Lo disfrutamos? A veces sí, a veces no. Pues hacer este tipo de reflexiones es muy interesante. Otro factor, el holístico. ¿Qué tipo de relación tengo con el dinero? Porque siendo una relación, se va construyendo a través del tiempo. Yo tengo, como siempre resalto, tengo la enorme fortuna de que me acompaña la Pipi en este maravilloso camino de vida. Pero no todo es color de rosas. Nos elegimos día a día y vamos construyendo esta relación de amor a lo largo del tiempo. Lo mismo con nuestra relación con el dinero. Yo no tengo la relación que tengo con el dinero como hace 10 años atrás. Es un aprendizaje continuo y eso es otra de las maravillas de la vida. Y el otro factor es cuánto valor le doy al dinero. Lo que para mí valen 100 euros, 100 dólares, posiblemente no los valgan para Juli o Nadia,
o incluso las circunstancias. 100 euros puede ser todo lo que tenga en el momento, como puede ser un vuelto. No lo sabemos. Lo que sí los invito es a autorreflexionarse en este aspecto. Y en ese sentido, un libro que no me hubiera imaginado nunca que me haya cambiado tanto fue Dinero Feliz. Una tontería, pero nunca me imaginé estar agradeciendo al pagar en el supermercado. Sí, no lo hago siempre, es un hábito que no tengo todavía tan consolidado, pero cuando me acuerdo, agradezco pagar. Sí, estamos todos locos. Que sí, porque todo lo que damos vuelve. Entonces, si hace dinero lo cargamos con buena vibra, nos va a venir buen dinero, buen dinero. Gracias, Gaspi, por este dato. Muy bien, de momento, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Entretenido? ¿Una porquería? Pues ya me dirán, porque vamos a ir a la segunda encuesta. Ahora, Gus, te quedaste colgado ahí, vamos a ver si puedo refrescar esto. No, decía que estaba bueno lo que estás contando, eso. Gracias. Sacamos la segunda votación y vamos a por ello. ¿Qué tipo de relación tenemos con el dinero? A ver, la verdad que es fatal. La verdad, es la desgracia del ser humano. Quien piense, puede ser, tranquilamente. Bien, la verdad que a veces nos queremos. También es otra opción. Muy bien, nos vamos entendiendo cada vez mejor. Es lo que suele responder la mayoría. Y excelentemente, somos inseparables. No hay bien, no hay mal. Lo interesante aquí es hacer ese autoanálisis y ver cómo seguimos cosechando esta relación con el dinero y las finanzas. Muy bien, hoy está bastante peleado. Bien, a veces nos queremos y muy bien. Insisto, cada uno sabrá mejor qué tipo de relación tiene. A lo que sí los invito es esto, a tratarlo como una relación. Fabuloso. Llegando hasta aquí, vamos a ir con nuestro querido amiguito Bitcoin, y es la real estrella de esta noche. Y de los últimos 10 años como mejor activo de valorización y posiblemente de los próximos 10. Así como vimos que el dinero, un poco de historia, vamos a ver por qué es Bitcoin a muy grandes rasgos, porque necesitaríamos una masterclass pura y exclusivamente para esto. Lo anticipo, ya la estamos preparando, pero sí vamos a ver qué es. Y como qué es, no vamos a distanciarnos mucho de lo que es el dinero. ¿Por qué? Entiendo el Bitcoin como un lenguaje que transfiere valor. Claro, el dinero también es un lenguaje que transfiere valor. Yo con 100 me compro una mesa. Yo con esa mesa luego me compro una mesa y 4 sillas. Lo puedo intercambiar por una mesa y 4 sillas. Esa mesa y 4 sillas la puedo intercambiar luego por un sofá. Y voy transfiriendo valor. Ahora bien, la diferencia aquí está en que lo hacemos de forma digital, descentralizada y prácticamente instantánea. El punto a favor aquí es digital descentralizado. Esa es la clave. ¿Y por qué lo hacemos? Y lo hacemos por la propia necesidad como seres humanos, de seguir evolucionando y seguir encontrando nuevos medios, como pasamos del trueque a las piedras y de las piedras a unas monedas, pasamos de la moneda fiat digital a una moneda descentralizada digital. Vale, pero ¿y qué solución aporta, Maxi, esto? Y esto aporta a eliminar esas terceras partes de confianza, como son los bancos a día de hoy. Lo siento si hay algún banquero en la sala, pero cierto es que cada vez tienen menos recursos. ¿Por qué? ¿Casualidad que se estén fusionando muchos bancos? Para el año que viene se estima que en España 4.000 personas van a caer en la calle del sector bancario. ¿Casualidad que todos estén en contra de Bitcoin? Y no. ¿Casualidad que los gobiernos quieran prohibirlo? A mí me late que no. Porque lo que justamente hace es eliminar ese intermediario, porque yo puedo transferirte valor directamente con un mensaje. Brutal, en ese sentido.
¿Y cómo lo hace eso? Porque todo es muy lindo, pero ¿cómo lo hace? Lo hace, para otro lado. Lo hace a través de la blockchain y la cadena de bloques. No tanto como sistema de almacenamiento de datos, sino como seguridad en la descentralización. Es una red ni siquiera descentralizada, sino que distribuida. Lo vamos a ver en un rato. Para tener en cuenta algún que otro dato. A día de hoy rondan los $60.000 la unidad de Bitcoin, 58, más o menos luego de la bajada de la semana. Tiene una dominancia del 40%. ¿Qué me refiero con esto? Que por cada dólar que entra al mercado, que estamos ya casi en los 3 trillones más o menos de capitalización total de todo el mercado de cripto, por cada dólar que entra, 40 céntimos se van a Bitcoin. Casi la mitad de todo el capital está en Bitcoin. Con lo cual, el protocolo nunca fue hackeado y el protocolo entonces tiene la capacidad de resguardar todo ese valor. Y como dato informativo nada más, que estamos en el bloque 700.000, que no dice mucho más que el trayecto que vamos construyendo. ¿Y qué se espera? Pues que el Bitcoin alcance la capitalización total del oro como refugio de valor por excelencia. Y falta todavía bastante para aquellos que están urgidos, falta todavía bastante, pero sí que tenemos varias cositas que tienen que ver mucho con el oro. Por ejemplo, la política de emisión monetaria de Bitcoin. Y ahora lo veremos. Me gustaría destacar aquí que a todos aquellos que quieran pueden entrar a bitcoin.org. Es una página web gratuita, no hay que registrarse, no hay que hacer nada, pero aquí vamos a ver incluso poder descargar el código de Bitcoin, el nodo de Bitcoin, para entender, aquellos que sepan de programación, cómo está configurado el protocolo. Podemos mencionar a Satoshi Nakamoto como el creador de Bitcoin. Es un seudónimo que no sabemos si que le da más misticismo igual, ¿no? a toda el aura de las criptomonedas. No sabemos si es una persona, si es un grupo, si es una empresa, pero cierto es que en el 2008, cuando publica su manifiesto, lo hace firmando como Satoshi Nakamoto. Y ya en el 2009, la primera transacción a Hal Finney, de quien poco se habló, fallecido ya hace un par de años, pero sí que poco se habló de Hal Finney, y fue la primera persona que recibió Bitcoin en la historia, creando así un hito brutal. Esto es muy nuevo. Tengamos en cuenta que del 2009 ahora, 11 años, 12 años, estamos todavía en pañales. Full Node es un nodo completo en donde podemos tener toda la historia de las transacciones de Bitcoin en un ordenador. Nosotros podemos tener un nodo en casa, tranquilamente. No es tan difícil. SHA-256 es la función hash por la que se procesa y la que codifica toda la información por la que vienen que está inmersa en los bloques, por ejemplo. Y los bitcoineros frikis así, como yo, el 22 de mayo festejamos el Pizza Day, que fue el hito donde un americano compró por 10.000 bitcoins 2 pizzas, las pizzas más caras de la historia hasta el momento, a día de hoy. Él no se arrepiente y no sabemos qué se hicieron con esos 10.000 bitcoins. A ver, algunos datos más interesantes como para seguir aportando. Decimos que es un protocolo peer-to-peer, así como era, por ejemplo, Ares, el de descargar música, así como igual es Blockstream. Es un proyecto, es un protocolo de persona a persona, eliminando las terceras partes de confianza, como así decimos. Destacar la diferencia entre Bitcoin con mayúscula y Bitcoin con minúscula. Una cosa es la red como protocolo y otra cosa es la moneda como medio de, que aquí también hay mucha discusión legal fiscal, porque muchos consideran a Bitcoin como un valor y muchos se dicen que no es un valor, es una tecnología.
Entonces no tendría que tributarse como tal. Destacar en esto que comentábamos, que si el objetivo es, mejor dicho, alcanzar la capitalización total del oro, tener en cuenta que a día de hoy el oro lleva 11 trillones, más o menos, y Bitcoin está en los 800 billones americanos siempre. Con lo cual todavía estamos a un 7%, nos queda bastante camino todavía. Cierto es que también sobre la plata ya por lo menos pasó la mitad de capitalización. Puede haber como máximo, y esto es una cosa a tener muy en cuenta en Bitcoin, que es ese principio de escasez, y puede haber como máximo 21 millones de Bitcoin para siempre. En el protocolo ya está establecido. ¿Y por qué puede haber 21 millones? Por la política de emisión monetaria de Bitcoin, que cada 4 años se genera la mitad del año anterior, de los 4 años anteriores. Si a día de hoy por cada bloque se generan 50 bitcoins, dentro de estos 4 años, cuando suceda este halving, se pasarán a emitir 25 bitcoins por bloque. 12,50, 6,25, que es donde estamos ahora, 3 con tal, papá, y seguiremos haciendo mitad de la mitad de la mitad de la mitad, hasta que llegue un punto en el que no haya nada más que dividir. Y eso será más o menos en los 20.900.000 y pico mil. Por eso no puede haber más de 21 millones de Bitcoin. Y tenemos que tener en cuenta que a día de hoy ya van más de 18 millones, con lo cual estamos en un 90% de minado. Si esto no es escasez, díganme ustedes qué lo es. Que es una red distribuida, que cada vez hay más y más adeptos. Estamos más o menos en 13.500 nuevas direcciones por día. Que tenemos un manifiesto que se le llama white paper. Es un papel blanco en el que se estipula todo lo que va a suceder. Recomiendo a aquellos que saben inglés que le den una ojeadita porque ahí explica el sistema de pago electrónico paso a paso. Lightning Network es una red de pagos dentro de Bitcoin, que lo hace mucho más ágil y barato. Y la tasa de dificultad de la minería es aquel algoritmo que se cambia cada 15 días para dificultar o facilitar la emisión de nuevos bloques, pero siempre manteniendo un promedio de más o menos un bloque cada 10 minutos. Mucha información, lo sé, soy consciente de eso, por eso no se vuelvan locos, porque es mucho dato junto, Pero sí importante es ir ya asimilándolo paso a paso. Visto un poco Bitcoin, vamos a ver que hay otras alternativas, porque además de Bitcoin tenemos Ethereum, y lo que viene a proponer Ethereum es una revolución a la revolución. Para la redundancia, pero sí, es brutal, es como darle animaciones a la página web de los años 90, que eran todas estáticas. Eso es lo que viene a proponer Ethereum, que sobre la cadena de bloques, sobre la blockchain, ya se pueden montar aplicaciones descentralizadas, porque lo que propone la cadena de bloques es la descentralización. Entonces, una forma de categorizarlos, la mía, puede haber un montón de otras distintas, es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Bitcoin y Ethereum, por un lado, porque ya son las dos más grandes, entre estas dos monedas se llevan más o menos el 60% de todo el mercado. Y luego tenemos las monedas alternativas. Por poner algún ejemplo, Cardano, que estuvo muy de moda hace un par de meses, Stellar como medio de pago y Litecoin como medio de pago, que es una de las más antiguas después de Bitcoin. Dentro de esta categorización tenemos a las monedas estables, y con monedas estables nos referimos a todas aquellas monedas que están ligadas al valor del dólar. Un dólar es un Tether, por ejemplo. Esta es una compañía privada que tiene que tener, presuntamente, la misma cantidad de Tethers que hay en circulación, lo tiene que tener en respaldo en sus arcas, como empresa privada. Mucho debate al respecto, porque además es el 60%, 65% de todo el mercado cripto se mueve con Tether. A diferencia de ello,
USDC Coin, que es la moneda estable de una casa de cambios, la más antigua, vigente a día de hoy, está cobrando mucha más relevancia porque ellos garantizan tener esos dólares guardados. Y luego tenemos a DAI como otro ejemplo de moneda estable, pero esta sí es un proyecto descentralizado. Entonces, no hay una persona que maneje con el dedito cómo funciona, sino que para que haya tanta cantidad de estas monedas estables, DAI en este caso, en circulación, tiene que haber en el protocolo cierta cantidad de colateral. Casi siempre suele ser un 2,5, casi 3-1, con lo cual yo para tener $1 en circulación tengo que dejar 3 en valor activos en valor por 3 dentro de ese protocolo. Opciones. Y luego tenemos las cuasimonedas, para no llamarlas de otra manera, pero sí que al igual me equivoco y algunas de estas ya hoy son potencia mundial o lo serán dentro de 5 años. No lo sé, lo siento, Alracoin, Nolewater y Freelance Chain. No las conozco, pero sí que con el tremendo auge que hay, muchas de ellas ofrecen más de lo que realmente dan. Tanto es así que, por ejemplo, a la fecha de haber hecho esta captura de pantalla, había más de 10.200 monedas, y esto fue la semana pasada. A día de hoy ya hay más de 11.000 monedas. Y en su día, pues este era el top 10. Imagínense, de 11.000 monedas, si Freelancer Chain puede tener alguna repercusión, siendo que Bitcoin y Ethereum se llevan el 60% del mercado. Curioso. Muy bien, teniendo en cuenta nuestro amigo Bitcoin, luego entender que hay otras cosas que no son Bitcoin, pero que también son parte del universo cripto, vamos a pasar a la tecnología que hay detrás de todo esto. Y para ello vamos a ver, como siempre, qué es. Vamos a hablar un poco de DeFi, finanza descentralizada, que es lo que viene a proponer toda la cadena de bloques y las plataformas que se montan por sobre esto, y otras aplicaciones que se le puede dar. Vamos a ello. ¿Qué es la blockchain? Pues la blockchain es una red descentralizada, no siempre, pero una red de almacenamiento de datos, que mayoritariamente en este caso suelen ser transacciones, pero es un libro contable mayoritariamente abierto a todo aquel que sepa cómo programar y codificar y puede ver las transacciones, incluso crearlas. Ahora bien, las hay públicas, abiertas, descentralizadas, las hay privadas, empresas que hacen su blockchain y las usan para ellos y las controlan ellos, y las hay híbridas, como el caso de Microsoft, que usa una blockchain de manera interna, privada, y de cara al público usa una blockchain pública y abierta, y distribuida. Puede sonar como un doble discurso, pero para muchos casos sirve. Para visualizar un poco de qué va la cadena de bloques y cómo funciona, sin meternos muy específicamente en tema, podemos ver los bloques arriba entrelazados, y en esa conexión hacemos un zoom y nos adentramos un poco. Y vemos que dentro del bloque tenemos estos elementos. Los datos, principalmente, que son las transacciones que nosotros vamos a ir poniendo. Tenemos un hash anterior y tenemos un nonce, que es number ones, un número que se utiliza una sola vez. Estas tres cosas van a pasar por esa función SHA-256, que es una función hash. ¿Y cómo funciona? Que se le ingresan unos datos y va a salir un dato codificado de 256 bits. Con lo cual,
desde este dato codificado, no podemos saber qué datos había aquí. Genial. ¿Por qué? Entonces, el nonce, los datos y el hash anterior se filtran por repito, por esta función hash y vamos a tener un número único. Ahora bien, este número único va a tener ciertas condiciones en función de la dificultad, que ya les nombré antes. Esa tasa de dificultad lo que hace es regular un poco las condiciones que tiene que tener ese hash. Cuando queremos validar un bloque, los mineros, y no como personas, sino como ordenadores, como computadoras que hacen cálculos, los cálculos que hacen son sobre el nonce, el number ones. Tienen que ir tirando hasta que ese número, más los datos, más el hash anterior, todo ese paquete, entre dentro de las condiciones que se le pusieron al hash, a la función hash de ese momento. Y es ahí donde radica el esfuerzo que tienen que hacer los mineros para poder validar un bloque. Por cada bloque validado se va a tener una recompensa. Esa recompensa se paga en el caso de Bitcoin desde los próximos Bitcoins que puede haber circulantes. Y así es como esa política monetaria empieza a ser decreciente y escasa. De aquí la importancia como reserva de valor de Bitcoin. A día de hoy, el mayor problema o la mayor problemática que intenta solucionar la red de la cadena de bloques es la interoperabilidad y cómo pueden interactuar las distintas cadenas que van por separados. No sé si quedó claro esta parte de la cadena de bloques, pero a ver, no, hágamelo saber, por favor. Y sí es cierto que voy a resaltar aquí, es que el hash anterior, o sea, el hash nuevo, va a pasar a ser el hash anterior del próximo bloque. Con lo cual, allí es donde radica esa conexión inquebrantable. Porque para poder deshacer la cadena, tengo que desmontar todos los datos, el nonce y el hash anterior. Con lo cual, me lleva mucho más esfuerzo y consumo que hacer las cosas bien, en ese sentido. Muy bien. Visto esto, de momento creo que no se quedó nadie dormido. Por ahora, vamos a ponerle un poco de onda y hacer unos jueguitos. Acá, sabia crítica de Claudio, que la cadena de bloques, claro, es como muy difícil como para mezclarlo con el dinero y con la historia. Y sí, es cierto que es un tema como bastante complejo. Para mí está bien por lo menos nombrarlo para saber dónde estamos. Luego sí que se profundizará en caso de que sea necesario. Como es el de ahora, Roja, y volvemos al de la cadena de bloques. La parte que no entendimos de acá es que cada transacción va a estar dentro de los datos. ¿Cómo funciona esto? Nosotros enviamos una transacción, te envío yo a ustedes, les envío un Bitcoin, y el envío no va a ser directo, va a ir a una piscina, a una pool. Y de esa pool luego vendrán los mineros, que son los encargados de meter esa transacción dentro del bloque y se va a procesar, pero desde la pool. Entonces, de la pool agarran muchas transacciones. Esas transacciones la meten en la parte de datos. Genial, tenemos los datos. Ahora bien, tenemos también un hash del bloque anterior, porque este no es el primer bloque que estamos haciendo. Ya nos viene el dato del bloque anterior. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es adivinar el nonce, el number ones, en función de la dificultad que nos plantee el propio código para saber ese hash. Ese hash tiene que tener unas condiciones. Por ejemplo, empezar con 4 ceros. Entonces, nosotros tenemos que averiguar ese número, que el número nonce más los datos más el hash anterior me den como resultado un número que empieza por 4 ceros. Un número de 256 bits
que me empiecen por 4 ceros. ¿Que lo queremos hacer más difícil? Pues que empiecen por 12 ceros. ¿Que lo hacemos más fácil? Que empiece por 2 ceros. Y ese es el factor matemático que utilizan las máquinas para codificarlo. Entonces, nosotros tenemos todos los datos que pillamos, todas las transacciones que agarramos de la piscina, las metemos en el bloque y tenemos que buscar ese numerito, que mi numerito más los datos, todas las transacciones, más el hash anterior, me den como resultado un número con ciertas condiciones. A partir de ahí, se envía el bit, se envía la transacción, se envía todo el bloque a la comunidad. Y la comunidad se le dice, mira chicos, este es mi bloque que acabo de minar. ¿Cómo sabemos que es un bloque minado? Porque yo les paso mi nonce, les paso mi hash, y vamos a ver si todos tienen la misma información. Porque ¿Qué significa un bloque minado? Un bloque minado es cuando se encontró, porque el primero que encuentra ese número se va a llevar una recompensa, que es lo que están buscando todos los que hacen minería. ¿Para qué hago yo la minería? Para tener una recompensa en Bitcoin. Entonces, a mí me van a pagar en función de la cantidad de bloques que haga. Y acá gana uno solo, el más rápido. El que tenga más capacidad de cómputo para resolver ese numerito. Entonces, cuando se procesan esas transacciones y se envían a la cadena, que la cadena de bloques no deja de ser una red virtual interconectada de todos los ordenadores. Por eso no se puede apagar nunca. Esto funciona 24/7, 365. Por eso no se puede prohibir. Porque vale, lo prohíbe Estados Unidos, genial, lo usa todo el otro mundo. Lo prohíbe China. Cada vez que China prohibió Bitcoin, subió 40% el valor. Porque se sigue usando. Lo prohíbe India, que lo está prohibiendo. Pues da igual, porque va a haber un loco en el medio de la montaña con un ordenador minando Bitcoins. Que por cierto, Argentina tiene en la Patagonia un polo brutal de minería de Bitcoins. Brutal, ¿eh? O sea, top 10 de todo el mundo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Es a través de la tecnología? ¿Cómo? ¿Eso es a través de la tecnología? ¿De la tecnología te referís a...? O sea, de la capacidad de la computadora y todo eso, o... La dificultad. Pero vos el nodo lo podés tener casi en el móvil. Pesa creo que 350K, ¿eh? O sea, no, es un código súper liviano, es un programa súper liviano. No necesitas tener un súper ordenador para tener un bloque. Ahora sí, si queremos minar, ya tenemos que tener directamente ASICs. A ver, voy a descompartir un poco para enseñar. Así como se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Así es como funcionaría un bloque. Entonces, tenemos el bloque número 1. En este caso no tenemos hash anterior, pero vendría aquí. Este es el número que nosotros tenemos que averiguar. Y le ponemos aquí que Nadia envía a Juli. Juli envía X a Juanca. Maxi envía a Pipi. Todas transacciones, las transacciones que se pillan de esta pool. Pues vamos a darle a minar, que es lo que harían las computadoritas, ¿no? Tienen que procesar esta información con el hash anterior y me tiene que dar acá un número en concreto, que empiece con 4 ceros. ¡Hala! Este número, el 40.895, coincide con que me empieza con 4 ceros y que todo esto, esta información pasada por el SHA-256, me va a dar este resultado, que lo vemos y está aquí en el segundo bloque. Genial, porque ahora Maxi le envía a
Juli. Juanca envía a Gus. Mino. Esto más el hash anterior más este número me tiene que volver a dar un número con 4 ceros. Y es un número completamente distinto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo cambio un carácter de acá? Se me descompagina todo, porque ya necesito, mira, poniéndole el 1, ya me da el hash B2CB, no empieza con 4 ceros. No empieza con 4 ceros. Si este ya está mal, este va a estar mal. Si este está mal, este va a estar mal. Si este está mal, este va a estar mal, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿puedo volver a minar esto? Vale, de acuerdo. Pero fíjate, nos va a dar otro código completamente distinto. Y aquí, como el hash anterior no es el mismo, pues será distinto. Tenemos que volver a minar. Nos va a dar otro hash aquí que empiece por 4 ceros. Y aquí nos va a ser otro número, entonces. No va a poder ser el 7000. ¿Me estoy explicando un poco mejor o la estoy complicando todavía aún más? No, no, sí, sí, sí. El tema es como esto, o sea, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué seguridad a uno le brinda? ¿O esta es la manera de generar nuevos bloques o lo que fuese? Le brinda la seguridad que no se puede romper la cadena para atrás. Nunca puede ser hackeado esto. Y cada día que pase más bloques haya, más difícil es hackear el dato anterior. Porque cada vez hay más bloques. Para desmontar todos los bloques que bien se van creando por delante e ir al bloque 4, tengo que desmontar en lugar de 100, 300.000 para cambiar el dato anterior. Porque ¿qué sucede? Lo que sucede es que lo que estamos buscando con esto es evitar dobles gastos, o sea, que se paguen 2 veces y que alguien pueda pagar con algo que no tiene. Entonces, y que nadie pueda manipular la cadena. Si yo vengo y le agrego, vale, mira, yo me voy a hacer el listo y Maxi le envía 100 a Pipi. Pero, ¿cómo hago yo para cambiar que Maxi le envíe 100 a Pipi? Tengo que desmontar primero el bloque número 2, pero primero tengo que desmontar el bloque número 3. Y es generar este bloque, o sea, hacer este cálculo para minar y que me salga el numerito, es un consumo eléctrico. Yo tengo las maquinitas que me están haciendo ahí, haciendo cálculos todo el tiempo para sacar este numerito. Entonces, si yo para montarlo tengo que generar todo ese coste, que a veces igual, muchas veces se apagan los ordenadores porque te sale más caro tenerlo prendido que lo que me están pagando, imagínate desmontarlo todo para atrás para volver a crearlo. Es demasiado, demasiado. Sin contar que la dificultad por cada más ordenadores hay compitiendo, más difícil se hace con estos 4 ceros. Te ponen 6, te ponen 8. Y esto es lo que le da seguridad a la red. La minería, el proof of work, la prueba de trabajo, porque cuando yo entrego y le digo, vale, este es mi nonce y este es mi hash, evidentemente yo tuve que pasar sí o sí por la computadorita haciendo los cálculos. Y eso me llevó un consumo eléctrico, un consumo energético. Esa prueba de trabajo es suficiente como para que a mí me paguen no solo la recompensa por el bloque, sino las comisiones que hay dentro del bloque. Como seguridad, además, tengamos en cuenta que esto es un código alfanumérico de 256 bits, con lo cual es un 2 elevado a la 256, que da un número de 77 y casi 80 ceros atrás. Esa es la posibilidad que tenemos de averiguar una de estos hash. Teniendo en cuenta que, O por sea, ejemplo, sí, perdón. ganar la Como que lotería esto, sí. tienes una probabilidad de 140 millones a 1, imagínate una probabilidad de 77, 80 ceros después a 1. Sí, 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 ahí entendí. Es como que es la seguridad de la escasez del oro, por así decirlo. O de que nunca el oro, el plomo va a ser oro. Claro, el tema es que la blockchain, esta tecnología se puede usar para cualquier otra cosa.
Ahora bien, resulta que lo que propone Bitcoin es que sea deflacionario, que cada vez haya menos. ¿Cómo hicieron eso? Pues genial, que si ahora a mí, por cada bloque que yo mine, me van a dar 1, el año que viene a mí me van a dar medio. El año que viene me van a dar 1/4. Y el subsiguiente, 1/8. Y al subsiguiente, un 16avo. Entonces, cada vez va a haber menos. Eso es lo que lo hace súper escaso. Si a eso le decimos que 13.500 nuevas direcciones se están poniendo por día dentro del ecosistema, si a eso ya decimos que grandes instituciones se están metiendo en esto, teniendo en cuenta que somos 8.000 millones de habitantes y que entre 200 y 300 millones somos usuarios cripto, estamos hablando de menos de un 0, de menos de un 4%. Imagínate los que entienden cómo funciona esto. Somos un 0,003%. Números, no sé, locuras, friqueadas. Pero no sé si con este ejemplo se entiende mejor cómo funciona la cadena de bloques. Ahora bien, lo loco está en que a partir de acá ya no solo dejamos transacciones dentro. Imagínate si dentro de este bloque puedo poner directamente un programa, un código, como si fuera automatizar pagos, automatizar envíos, automatizar balances, pero blockchainizados. Y ahí es donde nace DeFi, finanzas descentralizadas, que lo que propone es que todas esas aplicaciones ya corran dentro de blockchains descentralizadas, y así yo poder obtener un préstamo sin tener que ir al banco, por ejemplo, y que no tenga que presentar ningún título de identidad yo, porque a la blockchain, a Bitcoin le da exactamente igual si estamos en Córdoba, si estamos en Venezuela, si estamos en India, si soy rubio, si soy colorado, o si tengo 39 o 70 años. A Bitcoin lo único que le importa es la cadena de bloques. Muy bien. Gracias. Me alegro que se entienda mejor. Si no, seguimos profundizando, pero en otro día, porque ya son, vamos, 1 horita y media prácticamente. Vamos a darle un poco de caña a esto. Entonces, volvemos a descompartir y venimos acá. Compartimos. Ahora bien, sí, estamos acá, ¿no? Sí, correcto. Sigamos. Teníamos la cadena de bloques. Pasamos a las finanzas descentralizadas. ¿Ya lo hicimos esto? Bien. Interesante destacar que con toda esta, digamos, evolución de Bitcoin, lo que sí estamos viendo es solamente la puntita del iceberg. ¿En qué sentido? En que esto tiene aplicación para prácticamente todo. Prácticamente todo. Medicina, tener todo el historial médico en Japón en una cadena de bloques y que no haya ningún médico que pueda revertir los datos que ya se pusieron ahí dentro. Logística para trazabilidad, por ejemplo, el SENASA, siempre cuento lo mismo, ya tiene un contrato firmado con una compañía para que el pollo que sale de San Vicente cumpla los procesos que tiene que cumplir y cada paso de ese proceso se meta dentro de la blockchain hasta llegar al consumidor final. FEMSA, Coca-Cola también firmó, FEMSA que además es FEMSA, la parte de Argentina, es la segunda o tercera más grande de todo el conglomerado de Coca. Firmó también con otra compañía para la cadena de producción, un proyecto para blockchainizar su cadena de producción. En educación, para legitimar los títulos, por ejemplo, ya hay universidades que están ofreciendo e incorporándose al mundo de la blockchain. Y desde la parte legal, por ejemplo, en Brasilia ya se está pidiendo como requisito obligatorio conocimientos, aunque sea básicos, dentro de lo que es la blockchain. Sobre todo porque no hay jurisprudencia sentada, no hay organismo que lo controle.
No hay nada. Esto lleva menos de 10 años. Muy bien. Continuemos entonces. Hicimos el jueguito, ganó Johnny haciendo trampa y se lo dimos a Gus. Así que grande Gus. Sigamos con los agentes y a ver quiénes son los que interactúan en este más expansivo ecosistema. Tenemos las carteras virtuales, tenemos las casas de cambio y tenemos el mercado. Las carteras virtuales las recomiendo siempre y propongo también priorizar por sobre todo la seguridad. Bastante osados ya somos como para meternos en un mundo donde el menos del 4% de la población está enterado de que va, como para seguir aumentando la dificultad. Sugiero también pensar todos los movimientos de manera topográfica, y a esto me refiero con trazar puntos de A a B, de B a C, de C a D. Y lo mismo la viceversa, para así entender mejor el camino que hicimos. Es como dejar Hansel y Gretel, ¿no?, con las minitas de pan. Pero saber que si yo compré aquí, envié allí, de allí me conecté a tal, y de tal se lo envié a tal para recoger cuál, probablemente el mismo proceso a la inversa me lleve al inicio. Y tener en cuenta que siempre se pagan comisiones. Siempre se pagan comisiones. Independientemente de la moneda en la que estemos, siempre se pagan comisiones. Muchas veces, incluso las casas de cambio nos cargan más comisiones, pero las comisiones que pagamos siempre son las de la red, esas que vimos con la minería. Si no, no habría red sustentable. No habría nadie predispuesto a querer minar bloques a cambio de nada. Muy bien, con estos agentes lo que hacemos es crear un flujo de la manera más sencilla posible, que es por lo menos lo que encontré yo de la manera de explicarlo, ¿no? Y yo tengo mi dinero fiduciario, euro, dólar, libra, yuan, rupia, lo que tengamos, lo tenemos que convertir en criptomonedas. Pues de momento todavía tenemos que contar con estas casas de cambio. ¿Lo podemos hacer de peer-to-peer? Claro que sí. Yo puedo ofrecer incluso mis bitcoins y que alguien me los compre. O puedo comprárselos también a un particular. Pero ahí ya estamos, bueno, entrando en cositas que yo por lo menos no sé quién está del otro lado. Pero de momento las casas de cambio me siguen ofreciendo bitcoin verdadero. En esta casa de cambio lo que hacemos es registrarnos, tenemos un usuario y no tenemos la posibilidad de intercambiar nuestro dinero fiduciario por las criptomonedas. Y de allí lo que siempre propongo es enviarlo a nuestra cartera digital previamente creada. Porque hay una frase muy potente dentro de las cripto y es not your keys, not your coins. No tienes tus llaves, no tienes tus monedas. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que las casas de cambio son muy listas, pues lo que ellos te proponen es ser custodio de tu dinero. No, quédate tranquilo que yo te lo guardo. Hombre, yo soy grande. Déjame que yo te lo guardo y tú lo puedes mover cuando tú quieras, ¿eh? Argentinos que nos conocemos un poco más, incluso sin haberla sufrido demasiado, quizás, muchos otros sí, recordaremos posiblemente el corralito del 2001 y que el que puso dólares recibirá dólares, ¿no? Todavía los estamos esperando. A lo que voy con esto es enviar desde esta casa de cambio. Yo sugiero siempre enviarlo a mi cartera digital y luego de mi cartera digital disponer de él para lo que yo quiera, pero ya lo tengo yo en mi poder para o bien enviarlo al mercado y trabajarlo, o bien volver a la casa de cambio y transformarlo nuevamente en fiat para poder vivir de manera cotidiana que todavía necesitamos, ¿no?, de ese fiat. Pero también es cierto que muchos todavía siguen haciendo casa de cambio y directamente mercado. Y de mercado, nuevamente casa de cambio. Es válido. No es necesario, no es obligatorio el paso por la cartera virtual. Es una medida de seguridad que a mí me gusta agregar.
A ver. Puede ser, sí. El problema es que cuando uno lo entiende lo das por hecho, sí, lo das como simple, sí, correcto. Y justamente el trabajo está, la mayor dificultad está ahí, en ponerlo de manera sencilla. De aquí, por ejemplo, esta distribución del gráfico, que nos diagrama el flujo que llevamos dentro de las cripto. Interesante luego es hacer esto de manera práctica, ¿no? Que saber cómo se crea, hacerse un usuario y poder hacer los primeros envíos, que eso lo veremos en la mentoría. Pero bien, teniendo en cuenta estos tres grandes agentes que están en el universo, vamos a pasar cómo nos beneficiamos de ello. Porque ¿qué utilidad tiene esto? Vale, Maxi, muy lindo la blockchain, muy lindo Bitcoin, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Lo que siempre propongo yo es, primero, la formación. La formación, la autoformación y la información. Pero la formación en todos sus aspectos, porque el conocimiento es poder, incluso a veces más que la información, porque para tener la información tengo que tener el conocimiento de dónde sacar esa información. Entonces, lo que propongo siempre es formarse y autoformarse. No solo desde el capital propio, ¿no? Desde yo saber más, sino que a su vez eso también lo podemos comercializar y podemos ofrecer ese conocimiento, con lo cual puede ser una herramienta más a rentabilizar. Paso que, por ejemplo, estamos haciendo hoy. Segundo aspecto, obtener rentabilidades. Claro que sí. Para eso también necesito el conocimiento, para obtener rentabilidades. Y tanto es así que a raíz de este maravilloso camino que estamos haciendo, incluso este rendimiento es un servicio muy próximo que estamos ofreciendo también. Nosotros, Fátima Laura, Claudia Gus, quizá. Así que pronto veremos también la empresa que acabamos de crear para obtener rendimientos constantes a lo largo del tiempo. Luego sí, desarrollo. ¿Por qué? Porque esto está en pañales. El más experto de todos tiene 8, 10 años en el mercado, 11 como tope. Yo ya llevo 3 y soy un aprendiz. Incluso la persona que más tiempo hace que yo conozco, que hace más tiempo que estás, el más experto tiene 8 años. Y con esto de desarrollo me refiero a desarrollar, por ejemplo, plataformas, desarrollar programas, desarrollar aplicaciones para todo aquel que le interese el código, programación, incluso diseño web. Ahora se viene en una web 3.0 que son brutales, en la que ya la página de internet la puedes conectar directamente a la blockchain. Yo uso un navegador, por ejemplo, que tiene una wallet propia, que esa wallet propia es descentralizada y que a su vez me pagan en tokens por utilizar su navegador. Entonces, a medida que yo navego, igual me van pagando en tokens, que están ya en el mercado. Y a su vez tiene una cartera que se puede conectar con los distintos protocolos descentralizados. Por ejemplo, tengamos en cuenta que de los programadores que hay a día de hoy, 8 de cada 10 se mantienen en el mercado tradicional. Los 2 restantes van en 3/4 partes a un solo proyecto, que es Ethereum, que tiene la mayor demanda de programadores, porque tiene un código súper simple de leer para aquellos que saben, y que se puede exportar a cualquier sitio. Brutal, por eso hay mucha demanda para este sector. Y por último, otra utilidad que podemos tener es la de compartir en comunidades colaborativas todo lo que estamos haciendo. Porque literalmente, lo hablaba hace un tiempo ya con un gran amigo, y que también cripto, o sea, nos conocimos en cripto, y a día de hoy es gran amigo, y me decía, ¡guau, qué guay, Maxi, gracias por estar conmigo surfeando la ola! ¿No? Él no conocía cripto, yo lo invertí. Gracias por surfear la ola, por enseñarme a surfear la ola.
querido, pues te digo más, ya no surfeamos la ola, ya somos la ola. Nosotros somos lo que estamos haciendo todo este movimiento, porque nos movemos en comunidades. Entiendo y también lo veo como una esperanza, ¿no? En un punto, el hecho de cambiar la forma que tenemos de organizarnos y pasar de tener una organización vertical, triangular, piramidal, a tener una forma de organizarnos más bien circular, en la que la colaboración es más importante que la competición. Y no conozco nada más sabio que la naturaleza. Y las abejas trabajan en comunidad para construir sus panales. Las hormigas trabajan en comunidad para construir sus hormigueros. No hay que ir tan lejos. Dar los primeros pasos con ustedes, acompañarlos en esos primeros pasos que no son son los más difíciles porque son los primeros, pero sí que es esa sensación de saltar al vacío. Recuerdo siempre con una sonrisa la primera transacción que hice. No tenía ni idea. Estoy enviando algo a dónde, ¿qué estoy haciendo? Bicho, vení, bicho, vení, vení, bicho, que no sé acá, mando, no mando. Yo que, mira, voy a mandar, ¿eh? Mirá que mando, ¿eh? ¿Cuánto mando? Mandamos 10 euros por las dudas, ¿no? No, 3, porque yo no sé dónde se está mandando esto. Bicho, mirá que mando, por favor, mandamos. Que mandes, Maxi, dale. Enviamos. ¿Y cuándo llega? Llegó. Dale, ya llegó. No, mirá, llegó, sí, llegó. No, pará, es un anuncio. No, pará, te están avisando que ya la detectó. Vale, todas estas cositas que uno ya pasó, ayudar y dar los primeros pasos con esta otra, con ustedes es la parte más importante, ¿no? En ese sentido. Ya haber pasado por ello nos da como cierta tranquilidad. Puedo también enseñarte no solo los conocimientos y la experiencia que tengo, sino las estrategias que estamos utilizando, que hasta el momento muy buenos resultados viene dando. ¿Por qué? Porque es un método simple, seguro y rentable. Garantizado, o sea, súper garantizado, porque conlleva algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Y se los dejo ahí. Teniendo siempre, como dice hincapié en la plantilla anterior, al conocimiento como pilar, ¿no? Esa formación constante y continua, que es lo que también motiva a seguir creciendo, ¿no? Puedo compartirte todo lo que voy haciendo día a día y puedo acompañarte a lo largo de todo el camino. Ese es el valor agregado basados, ¿no? En esa cercanía y honestidad que nos caracteriza y todos nos dicen que tenemos, pues ofrecer esto me parece lo más valioso. Y de acuerdo, ¿y cómo funciona esto? Pues lo que hicimos fue montar una mentoría inicial personalizada. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva una primera reunión, una toma de contacto, 15-20 minutos, para conocernos y saber qué es lo que quieres, cómo te puedo ayudar, dónde estamos parados, qué es lo que estás buscando, tener ese primer acercamiento para saber de qué manera operar. Mirá, me interesa mucho, yo quiero hacer trading y tal. Vale, perfecto, tendremos un enfoque para ese lado. No, mira, yo la verdad no quiero saber nada, estoy recién empezando. Fabuloso. Esa toma de contacto, primero, 15-20 minutos. Luego también vamos a tener 3 sesiones de 90 minutos, donde desglosaremos de qué va. Y luego una sesión de conclusión para o bien resumir todo lo que hayamos visto o bien saldar esas dudas que hayan quedado pendientes. En esas 3 sesiones, ¿qué vamos a ver? En la primera vamos a repasar muy por arriba lo que vimos hoy, dinero, finanzas. Vamos a hablar de la historia de Bitcoin, profundizar en sus orígenes. Vamos a profundizar también sobre los fundamentos de Bitcoin. Esto un poco que fuimos viendo ya, ¿no? El hecho de, vale, no solo el principio de escasez, sino profundizar en el halving, profundizar en la minería, entender mejor cómo funciona esa cadena de bloques, la tasa de dificultad, cómo se ajusta. Hablaremos también de
la diferencia de tokens, la diferencia entre un utility token, entre un security token, entre una ICO, entre una IDO, entre una DAO, que tiene un poco de semejanza con el mercado tradicional, ¿no? O sea, una IPO es una oferta pública inicial, o lo mismo sucede con las monedas, por ejemplo. Hablaremos ya y haremos la parte práctica de cómo abrir una cartera, cómo abrir una casa de intercambio, cómo son los usuarios y cómo ya empezar a interactuar con el ecosistema. Y siempre priorizando la seguridad, con unos tips que fuimos acumulando a lo largo de estos ya 3 años casi. En la segunda sesión, Ethereum, DeFi, profundizaremos sobre algunos tokens que hayan quedado pendientes, NFTs, que son non-fungible tokens. Si una de las características del dinero es la fungibilidad y que mi euro valga lo mismo que tu euro, pues mi Bitcoin vale lo mismo que tu Bitcoin. Fungibilidad. Ahora bien, también hay tokens que no son fungibles, o sea que cada uno vale por sí mismo y que es único e irrepetible. Y a partir de aquí, por ejemplo, explota todo el mercado de arte. Se puede hacer audio, se puede hacer vídeo, se puede hacer cuadros, se puede hacer incluso tokenizar empresas, se pueden tokenizar pisos, se pueden tokenizar sintéticos, o sea, podemos hacer sintéticos de petróleo, sintéticos de dólar, se pueden sintetizar acciones. Hay protocolos en los que ya se está creando como un Nasdaq de cripto sintético, descentralizado, brutal. MetaMask, como la wallet en la que operaremos particularmente o mayoritariamente en todos estos protocolos. Monedas alternativas. Proof of Stake, si teníamos el Proof of Work como minería y prueba de trabajo, tenemos la prueba de participación, que a partir de allí viene el staking, que nos van a pagar por colaborar con esa compañía. Podemos hacer préstamos, podemos hacer farmings, y seguir profundizando sobre esto. Ya en la tercera sesión, y de manera más general en ese sentido, vamos a ver cómo se analizan los proyectos, vamos a aprender a cómo analizar proyectos para tener un poco de viabilidad sobre ellos. Vamos a ver las monedas ya consolidadas y que tienen todavía potencial de crecimiento, y vamos a ver aquellas que recién están empezando pero que tienen mucho todavía por recorrer. Vamos a aprender a construir una cartera, un portafolio, para tener, ¿no?, un ecosistema más robusto y que, pase lo que pase, nosotros podamos seguir adelante. Les voy a compartir lo que decía, estrategias, y con ellas el mejor método hasta ahora encontrado. Vamos a ver, para aquellos que les interese, un poco de trading y algunas pinceladas nomás. No me considero trader, sí que lo hago de manera particular, pero vamos a ver unas pinceladas de trading para entender un poco de análisis técnico y ver de alguna manera si podemos anticipar los próximos movimientos. Vamos a ver de qué manera obtener ingresos pasivos también. Y la actualidad, que siempre hay que estar pendiente, porque esto vuela, y también lo que está por venir. Como si eso fuera poco, en estas 3 sesiones, también lo que incluimos en este paquete, en esta mentoría, es una colección de herramientas y materiales específicos para analizar mercados, para analizar cadena, más de 100 artículos para debatir, enlaces, videos, personas de grandísimo valor que van aportando y que a lo largo de estos 2 o 3 años fuimos coleccionando. Y son herramientas de brutal interés para seguir creciendo en este camino. Incluimos también, si se quiere, ser parte de una comunidad colaborativa y tener un chat privado para responder todas las preguntas de manera personal. Por sobre todo, ser parte de este grupo privado en donde ya sí
ponemos los proyectos sobre la mesa, por ejemplo, y se debaten entre todos, y como bien decía antes, ¿no? Entre muchas cabezas piensan más que una. Y entre todos nos aprendemos y nos enseñamos, si estamos dispuestos a aprender. Como yo me considero un aprendiz de la vida, e incluyo también un material que me hubiera gustado tener a mí en su día. Me hubiera gustado tener a mí. La mayoría de información que tenemos al respecto a cripto está en inglés y como hispanohablantes que somos, solemos tener muchos anglicismos. Hay muchas palabras que no tienen una traducción literal, sino más bien que se acomodan a lo que estamos, al ecosistema en el que estamos viviendo. Entonces, lo que sí me tomé la libertad es de ir juntando todas esas palabras en inglés e ir traduciéndolas para que aquel que recién está iniciando tenga una herramienta de consulta para avanzar mucho más rápido. Si yo lo hice en 3 años, para que el que sigue atrás mío lo haga en 1 y así seguir creciendo. Ahora bien, todo esto es una fortuna. Mirad miren todo lo que te estoy ofreciendo. Horas de estudio, análisis de mercado. Pues normalmente esto, en un día común y corriente, lo encontramos por 499. Consulta directa, 499 euros. Por haber participado hoy y hasta el 2 de diciembre, una semana, lo vamos a dejar por 250. Ya que están de moda, estamos en semana de Black Friday todavía. Así que 50% de descuento. 250 euros, todo. Las 5 sesiones, el libro, la comunidad, el paquete de herramientas y materiales más barato regalado. Les dejo también el código QR para que puedan aprovechar si quieren hacerlo desde ahora. Pueden directamente escanear el código QR y ahí ya les va a salir. Estamos a una semanita todavía para poder... Ahí está. Gracias Bicho. Tenemos el enlace aquí para incluso poder acceder desde allí. Para todos los que se quedaron hasta el final, vamos a hacer el segundo regalo de la noche. El segundo regalo de la noche. Y es un sorteo. Chicos, con esto no me queda más que agradecer nuevamente. Y para todos los que me conocen y los que no, los invito a que visiten las redes sociales, a que se pasen una vueltita por la página web, que si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme al correo. En Twitter también estamos, LinkedIn para más profesionalidad y YouTube, que es donde más contenido vamos a agregar, que ahora próximamente también sale tanda de vídeos. Con esto, antes de despedirme, les voy a pedir si podemos sacar una fotito